El barco se estaba muriendo. Luces rojas parpadeaban en cada pared del Nacido Libre, una pequeña nave colonial humana. El humo llenaba los pasillos. Las alarmas sonaban, pero ya no quedaba nadie para oírlas. La mayoría de la tripulación había muerto. Los pocos supervivientes corrían hacia las cápsulas de escape, rezando para llegar a tiempo. Afuera, 3 buques de guerra piratas rodeaban el Nacido Libre, como lobos acechando a un animal moribundo. Eran asaltantes Krill, temidos en toda esta parte de la galaxia. No tomaban prisioneros, se llevaban naves, armas y cualquier cosa de valor. Para ellos, los humanos no eran más que una presa. Un golpe más cayó sobre el de Freeborn. El casco del barco tembló violentamente. Saltaban chispas de los cables rotos. En una pequeña bodega de carga cerca de la popa, una niña se escondía bajo una mesa de metal. Se llamaba Mia. Tenía solo 9 años. Se tapaba los oídos con las manos, pero aún podía oír las explosiones del exterior. «¿Mamá?», susurró, pero su madre ya no estaba. Todos se habían ido. Un miembro de la tripulación la encontró en el último segundo. La levantó y echó a correr. Solo quedaba una cápsula de escape. La empujó dentro, con las manos temblorosas. «Cállate», dijo. «Mantente con vida». La puerta de la cápsula se cerró. Segundos después, el hombre había desaparecido, muerto al intentar alcanzar otra salida. Mia estaba sola ahora, volando por el espacio en una pequeña cápsula, viendo cómo la nave que una vez fue su hogar se convertía en fuego y polvo metálico a sus espaldas. A lo lejos, una pequeña nave exploradora alienígena se desplazaba silenciosamente por el mismo sistema estelar. Esta nave no pertenecía a un imperio poderoso. Pertenecía a los Bael, una especie pequeña y pacífica, conocida en toda la galaxia por ser débil, pobre y fácil de doblegar. Los imperios más grandes a menudo los ignoraban. Algunos incluso los maltrataban. El capitán de este barco era joven. Se llamaba Tesic. No era un soldado por vocación. Era un científico, puesto al mando de este barco casi por casualidad. Pero esta noche, sus sensores detectaron algo extraño. «Capitán», dijo su copiloto, un nervioso Bael llamado Dorn. «Estamos recogiendo una cápsula de escape, de diseño humano. Está sola, y se dirige directamente al territorio Krill». Tesic miró la pantalla. La cápsula era pequeña, estaba dañada y se desplazaba lentamente hacia los barcos piratas. «¿Señales de vida?», preguntó Tesic. Dorn revisó las lecturas. Sus ojos se abrieron de par en par. «1. Es un niño, capitán». El puente quedó en silencio. Todos en la nave conocían el peligro. Los piratas Krill estaban cerca. Si la nave Bael se acercaba, podrían verla, podrían atacarla. ¿Y los humanos? Los humanos eran un misterio para la mayor parte de la galaxia. Nadie entendía su imperio. Nadie quería enemistarse con él por error, pero tampoco querían hacerlo a propósito. «Capitán, deberíamos irnos», dijo Dorn rápidamente. «Esta no es nuestra lucha. Si los Krill nos ven, también nos matarán. Y si salvamos a un humano, no sabemos qué consecuencias tendrá. Su gente es impredecible. Esto podría acarrear problemas que no podríamos superar». Tesic no respondió de inmediato. Se quedó mirando el pequeño punto en la pantalla. La cápsula, a la deriva, se acercaba cada segundo más a los barcos piratas. Pensó en sus órdenes. Pensó en el peligro. Pensó en todo lo que Dorn acababa de decir. Entonces pensó en el hecho de que había un niño ahí fuera, completamente solo, a punto de morir. «Acérquenos más», dijo Tesic. «Capitán, ahora Dorn». La nave giró, con los motores zumbando mientras avanzaba hacia la cápsula a la deriva. Las naves Krill estaban cerca, demasiado cerca. Si detectaban la nave Bael, no habría escapatoria. Lenta y cuidadosamente, la nave de Tesic alcanzó la cápsula y la atrajo con un rayo tractor. Las compuertas de la bodega de carga se abrieron. El vapor silbó mientras la cápsula era arrastrada al interior. Tesic bajó corriendo para recibirlo él mismo.
La escotilla de la cápsula se abrió con un silbido. Dentro, acurrucada en un rincón, estaba Mia. Tenía el rostro pálido y los ojos muy abiertos por el miedo. Alzó la vista hacia el extraño alienígena que tenía delante. Alto, delgado, de piel gris y grandes ojos oscuros. Jamás había visto nada igual. Tesic se arrodilló lentamente, intentando no asustarla más de lo que ya estaba. «Ya estás a salvo», dijo en voz baja, aunque no sabía si era cierto. Sobre ellos, las alarmas de la nave sonaron repentinamente. Un buque de guerra Kryll los había avistado. Ya no se escondían. Eran un objetivo. La noticia de lo sucedido aquella noche no tardaría en extenderse. Primero a través de canales piratas, luego a través de rutas comerciales y, finalmente, hasta llegar al espacio humano. Una pequeña nave alienígena desconocida había salvado a un niño humano. Nadie en el de Freebornel, barco de rescate, comprendió lo que acababan de empezar. Pero muy lejos, en un planeta habitado por humanos, una flota estaba a punto de recibir nuevas órdenes, y ya se estaban preparando para partir. Habían pasado 3 días desde el rescate. La nave de Tesic, ahora dañada por el fuego de las armas Kryll, regresaba a duras penas al espacio Bael. Apenas habían escapado. 2 motores estaban calcinados. El casco tenía agujeros reparados solo con láminas de metal y esperanza. Pero lograron llegar a casa. Mia permaneció en la enfermería durante todo el viaje. Hablaba poco y comía muy poco. Por la noche, el médico del barco solía oírla llorar en voz baja, llamando a su madre. Tesic la visitaba a diario, aunque no sabía qué decirle a una niña humana afligida. Simplemente se sentaba a su lado. A veces, eso bastaba. «¿Qué será de ella ahora?», preguntó Dorn una tarde de pie junto a Tesic en el puente. Tesic no supo qué responder. «No lo sé», admitió. «Le salvamos la vida». En eso era en lo único que pensaba. «Deberías haberlo pensado mejor», dijo Dorn sin mala intención. «Los humanos son extraños, capitán. Su imperio libra guerras que no tienen sentido para los forasteros. Consideran los conflictos menores como imperdonables e ignoran los mayores. Nadie entiende sus reglas. ¿Y si lo ven como un insulto? ¿Y si creen que la secuestramos?» Tesic tampoco tenía respuesta para eso. Pronto conseguiría uno. 7 días después, los sensores de Bael detectaron una flota entrando en su sistema. No una sola nave, ni 3. 12 enormes naves de guerra humanas, moviéndose en formación cerrada, con los motores brillando intensamente contra la oscuridad del espacio. El pánico se apoderó de todas las estaciones Bael. Las alarmas resonaron en todo su planeta natal. Esta era la flota más grande que la mayoría de ellos jamás había visto, mucho mayor que cualquier cosa que los Bael pudieran aspirar a construir. Si los humanos querían la guerra, los Bael no sobrevivirían. Tesic fue llamado a la superficie de inmediato, junto con los líderes de Bael. Permanecieron de pie frente al edificio de su capital, mirando al cielo, esperando a ver qué sucedería, esperando a ver si este era el final. Una nave tripulada se separó de la flota y descendió hacia el planeta. La nave aterrizó. Sus puertas se abrieron con un lento siseo. Una mujer humana fue la primera en aparecer, alta, vestida con un uniforme oscuro y con medallas en el pecho. Su rostro era serio e inexpresivo. Detrás de ella caminaban una docena de soldados armados. Tesic dio un paso al frente, con las manos ligeramente levantadas y el corazón latiéndole con fuerza. «No queremos un conflicto», dijo rápidamente, con la voz temblorosa. «La niña, Mia, está a salvo. Está bien cuidada. Si desean llevársela a casa, nosotros...» La mujer alzó la mano, interrumpiéndolo a mitad de la frase. Ella lo miró fijamente durante un largo rato. Luego, para sorpresa de todos, se arrodilló. Se oyeron exclamaciones de asombro entre la multitud de Bael. «Capitán Tesic de Bael», dijo con voz clara y potente. «Soy la comandante Reyes de la Flota Terrestre Unida. No he venido aquí para la guerra». Ella lo miró. «He venido a darte las gracias». Tesic parpadeó, confundido.
¿Darme las gracias? Salvaste a una niña humana sin obtener nada a cambio, dijo Reyes, sin recompensa, sin motivo alguno. Arriesgaste tu vida y tu nave por una niña que nunca habías conocido, de una especie que apenas comprendías. ¿De dónde venimos, capitán? Eso no es poca cosa, lo es todo. Se puso de pie de nuevo mirando ahora a la multitud, y su voz resonó por toda la plaza abierta. Hace mucho tiempo la humanidad estuvo a punto de perderlo todo. Nuestros hijos eran lo último que nos quedaba por proteger. Por eso hicimos una promesa, una ley más antigua que nuestro propio gobierno. Quien proteja a un niño, sin esperar nada a cambio, se convierte en parte de nuestra familia. No aliados, no amigos, familia. La multitud de Bael permaneció en un silencio atónito. A partir de hoy, continuó Reyes, el pueblo Bael está bajo la protección de la humanidad. Cualquier enemigo vuestro es ahora un enemigo de la tierra. Cualquier guerra contra vosotros es una guerra contra nosotros. Tesik sintió que las piernas le flaqueaban. Esto no era un castigo. Ni siquiera era simple gratitud. Esta alianza era más poderosa de lo que su pueblo jamás hubiera imaginado, ofrecida libremente a cambio de un simple acto de bondad. Pero al otro lado de la galaxia, en territorio Krill, se leía otro mensaje con mucha menos alegría. Los Krill habían perdido algo más que una nave aquella noche. Habían provocado accidentalmente una guerra para la que no estaban preparados. Una guerra contra un imperio cuya verdadera fuerza nadie fuera del espacio humano comprendía del todo. Y ahora, ese imperio tenía un motivo para demostrarlo. La vida en el planeta natal de los Bael cambió drásticamente después de que la comandante Reyes hiciera su promesa. En cuestión de semanas, llegaron ingenieros humanos que trajeron consigo nueva tecnología para reparar las naves y edificios Bael. Médicos humanos ayudaron a tratar enfermedades con las que los Bael habían lidiado durante generaciones. Para muchos, todo parecía un sueño, pero no todos confiaban en ello. ¿Por qué harían todo esto gratis?, se preguntó un anciano Bael durante una reunión pública. Nadie da tanto sin esperar algo a cambio. ¿Qué es lo que realmente quieren los humanos de nosotros? Tesik oía estas preocupaciones allá donde iba. Algunos de los suyos estaban agradecidos, otros asustados. Habían pasado toda su vida siendo insignificantes en la galaxia. Ahora, de repente, estaban conectados a uno de los imperios más poderosos y misteriosos que jamás se hubieran conocido. Era difícil confiar en algo tan grande, tan rápido. Mientras tanto, Mia se recuperaba lentamente. Le habían dado a elegir, regresar al espacio humano o quedarse un poco más con quienes la habían salvado. Para sorpresa de todos, eligió quedarse. Se había encariñado con Tesik. Él se había convertido en lo más parecido a una familia que le quedaba. No tenías por qué salvarme, le dijo un día, sentada fuera del edificio médico, viendo cómo dos soles se ponían sobre la capital de Bael. Lo sé, dijo Tesik. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Pensó un momento. Porque necesitabas ayuda. Esa era la única razón por la que la necesitaba. Mia sonrió por primera vez en semanas. Pero la paz no duró mucho. 3 meses después de la visita de Reyes, los sensores Bael detectaron naves entrando de nuevo en su sistema. Esta vez, naves Krill. No eran exploradoras, no eran asaltantes. Una flota de ataque completa, más grande que cualquier cosa a la que Bael se hubiera enfrentado jamás. El alto mando Krill había sido humillado. La noticia de lo sucedido se había extendido por toda la galaxia. Como una especie pequeña y débil, se había ganado la protección de la humanidad simplemente salvando a un niño. Otros imperios observaban atentamente. Si los Krill dejaban pasar este insulto, quedarían en evidencia como débiles para siempre, así que decidieron poner a prueba la promesa de la humanidad. Las naves de guerra Krill abrieron fuego contra las estaciones orbitales Bael. Las explosiones iluminaron el cielo nocturno sobre la capital. Las sirenas resonaron en todas las ciudades. Este era el momento que muchos Bael temían, el momento en que descubrirían si las palabras de la humanidad tenían algún significado, o si simplemente habían cambiado un peligro por uno mayor.
Tesic permanecía en la superficie, observando cómo se desarrollaba la batalla sobre él, sintiéndose completamente impotente. Su pueblo no contaba con una flota lo suficientemente fuerte como para contraatacar. Lo único que podían hacer era esperar y tener fe. Entonces, el cielo cambió. Una luz inmensa apareció en el borde del sistema, luego otra y otra más. Docenas de naves de guerra humanas comenzaron a salir del hiperespacio, moviéndose en formación perfecta. Al frente de la flota se encontraba la misma nave en la que el comandante Reyes había llegado meses antes. El comandante Creel, observando sus sensores con incredulidad, intentó retirar sus naves. Era demasiado tarde. Las armas humanas destrozaron las naves Creel con una precisión aterradora. No fue una lucha justa. Ni siquiera estuvo reñida. En cuestión de minutos, la flota Creel, que había venido a castigar a los Bael, quedó reducida a restos humeantes, a la deriva silenciosamente en órbita. En tierra, el pueblo Bael observó en un silencio atónito cómo la batalla terminaba casi tan rápido como había comenzado. La voz del comandante Reyes resonó en todos los canales de comunicación del planeta, tranquila y firme. Este es un mensaje para todos los imperios que nos observan. El pueblo Bael está bajo la protección de la tierra. Esto no fue una advertencia, fue una promesa cumplida. Tesic se quedó paralizado, mirando al cielo, a las naves humanas que ahora vigilaban su planeta natal. Por primera vez desde aquella noche en la cápsula de escape, comprendió algo con claridad. Esto no era política. Esto no era estrategia. La humanidad había sido sincera en cada palabra. Más tarde esa noche, Mia encontró a Tesic de pie, solo afuera, mirando aún las estrellas. «¿De verdad vinieron?», susurró ella. «Sí», dijo Tesic en voz baja. «Lo hicieron». Mia lo miró. «Eso es lo que hace la familia». Tesic no dijo nada. Simplemente asintió, observando cómo las naves humanas brillaban como guardianes distantes en el cielo nocturno. Una promesa hecha realidad, escrita en las estrellas para que la viera todo enemigo de los Bael. Pero en algún lugar lejano, otros imperios también observaban. Y no todos tenían miedo. Algunos ya estaban planeando algo mucho peor de lo que los Creel jamás intentaron. Pasaron 10 años. El planeta natal de los Bael ya no se parecía en nada a como era antes. La tecnología humana y el conocimiento Bael habían evolucionado a la par. Nuevas ciudades se alzaban imponentes, construidas con acero humano y diseños Bael. Los niños de ambos mundos crecían aprendiendo los idiomas del otro. Lo que comenzó como un pequeño acto de bondad se había convertido en algo que toda la galaxia conocía. El vínculo entre los humanos y los Bael. Mia ya no era una niña asustada. Tenía 19 años, era alta y segura de sí misma, y trabajaba como enlace entre la tierra y el pueblo Bael. Hablaba ambos idiomas con fluidez. Había pasado toda su vida moviéndose entre dos mundos, perteneciendo plenamente a ambos. Tesic también había envejecido. Su cabello, antes oscuro, se había vuelto gris en las sienes. Ya no era solo capitán de una nave. Ahora lideraba el Consejo Bael, guiando a su pueblo a través de esta nueva era de paz. Pero aún recordaba aquella noche en la cápsula de escape como si fuera ayer. Él y Mia seguían hablando a menudo. Algunos la llamaban su hija. Él nunca los corregía, pero la paz, como siempre, no podía durar para siempre. En lo profundo del espacio inexplorado, una nueva amenaza había estado creciendo silenciosamente durante años. Un imperio llamado Dryth, frío y despiadado, que había observado con creciente ira el auge de la alianza humano-Bael. Los Dryth creían que la fuerza jamás debía compartirse. Para ellos la promesa de la humanidad de proteger a una especie pequeña y débil no era honorable. Era una insensatez, una debilidad que esperaba ser explotada. Reunieron la flota más grande que la galaxia había visto en una generación y pusieron rumbo al espacio Bael, con la esperanza de destruir la alianza antes de que pudiera fortalecerse aún más. Cuando la advertencia llegó a la capital de Bael, el pánico se extendió una vez más.
Pero esta vez fue diferente. Esta vez los Bael no solo esperaban ser salvados. Luchamos a su lado, afirmó Tesic con firmeza durante la reunión de emergencia del Consejo. No detrás de ellos, junto a ellos. Su pueblo, antes débil y temeroso, estaba preparado. La batalla sobre el planeta natal de los Bael fue diferente a todo lo anterior. Naves humanas y Bael volaban juntas, operando como una sola flota en lugar de dos fuerzas separadas. Pilotos Bael, entrenados durante años por instructores humanos, volaban junto a naves de guerra humanas con una destreza que nadie creía posible 10 años antes. Mia permanecía en el centro de mando, coordinando la comunicación entre ambas flotas, con la voz firme incluso mientras las explosiones iluminaban las pantallas frente a ella. Tesic, que ahora se encontraba a bordo de un buque de guerra Bael a su cargo, dio la orden de avanzar. La lucha fue larga y dura. Ambos bandos perdieron barcos. Pero algo que los Drake no habían previsto se hizo evidente a medida que la batalla continuaba. No se trataba de la humanidad protegiendo a los débiles. Se trataba de dos pueblos que se habían convertido en una sola familia, luchando el uno por el otro en igualdad de condiciones. Poco a poco, la situación cambió. La flota Drake, que esperaba una victoria fácil, comenzó a retirarse a medida que sus formaciones se desintegraban bajo la estrategia combinada de humanos y Bael. En cuestión de horas, lo que quedaba de su fuerza de invasión huyó derrotada hacia el espacio inexplorado. Esa noche, mientras las naves de reparación se movían entre los restos del naufragio sobre el planeta, Tesic salió al mismo lugar donde una vez había estado con una niña asustada de 9 años, mirando fijamente las estrellas. Mia lo encontró allí, igual que años atrás. Hoy no tenías por qué luchar junto a ellos, dijo Tesic, mirando su uniforme, aún marcado por la batalla. Mia sonrió, repitiendo palabras de hacía mucho tiempo. Lo sé, eso es lo que hace la familia. Tesic dejó escapar una risa silenciosa, llena de alivio y orgullo a la vez. Me salvaste la vida una vez, continuó Mia, de pie a su lado. Y hoy tu gente me salvó la mía de nuevo. Y nosotros protegimos la tuya. Alzó la vista hacia las estrellas. Las mismas estrellas que una vez la habían llevado, sola y asustada, hacia un destino desconocido. Nadie elige a su familia, dijo en voz baja. Pero de alguna manera, nosotros encontramos la nuestra. Tesic asintió lentamente, observando cómo las naves humanas y Bael se reparaban una al lado de la otra sobre su hogar compartido. Lo que comenzó como un pequeño acto de bondad, un capitán, una decisión, un niño rescatado, se había convertido en algo mucho más grande de lo que cualquiera de las dos especies podría haber imaginado. No es una alianza, no es una deuda, una familia, escrita entre las estrellas, lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier cosa que la galaxia pudiera arrojarle.